Revelado, Millonario descubre a sus gemelas abandonadas bajo la lluvia en un giro inesperado y conmovedor. Miguel, un hombre hecho a sí mismo, hijo de inmigrantes que llegó a la bulliciosa Ciudad de México con un sueño en la mente y una mano llena de esperanza, se encontraba atrapado en su lujosa mansión. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, autos de lujo, fiestas interminables y una vida que muchos envidiarían, algo esencial le faltaba. Caminaba por los amplios pasillos vacíos y sentía un eco doloroso en su interior, como si las paredes susurraran recuerdos de un pasado que anhelaba revivir, el recuerdo de su barrio, las calles de tierra donde su madre vendía tortillas y su padre trabajaba incansablemente, aparecía en su mente cada vez que se miraba en el espejo. Se preguntaba, ¿realmente valía la pena todo este éxito si no había felicidad en su corazón? Con un impulso inesperado, decidió salir a recorrer el vecindario que lo vio crecer. Al caminar por las calles empedradas, llenas de sonidos familiares y aromas de comidas caseras, el bullicio de la vida le abrazó el alma. De repente, una lluvia torrencial comenzó a caer, sorprendiéndolo mientras buscaba refugio. Fue en ese momento, con el agua balanceándose sobre su piel, que vio a dos pequeñas gemelas, Carla y Lucía, sentadas solas bajo un viejo árbol que la misma tormenta parecía querer despojar. Sus rostros empapados y tristes lo atravesaron como un rayo. Miguel sintió un nudo en la garganta, se acordó de la soledad que a veces experimentó en su infancia. Sin pensarlo, las recogió en brazos, las arrulló contra su pecho y se dirigió a su hogar de lujo. Dentro de la mansión, las risas de las gemelas llenaron los espacios vacíos, un aire fresco que ahuyentaba la tristeza. Pero en su corazón, la preocupación lo abrazaba. ¿Por qué estaban solas? Esa noche, se zambulló en una búsqueda frenética para averiguar la historia que rodeaba a las pequeñas. Las miradas preocupadas de sus vecinos y los ecos de sacrificios y sueños rotos resonaban en su mente. Era una comunidad de lucha, de corazones generosos que nunca se rendían, pero también un lugar donde muchos sufrían en silencio. ¿Cómo podía ser posible que estas gemelas, saltando entre risas inocentes, hubieran sido despojadas de su hogar? A medida que pasaban los días, Miguel se dio cuenta de que su amor por Carla y Lucía crecía, pero junto con ese cariño brotaba un miedo abrumador. La intervención de los servicios sociales comenzó a gestarse cuando se enteraron de su situación. La fría llamada a su puerta le heló la sangre. Su estatus social, que alguna vez fue su orgullo, ahora se convertía en su mayor enemigo. Supo que se encontraba ante un dilema moral, su corazón latía entre la seguridad de sus lujosas circunstancias y la promesa de dar amor incondicional a las pequeñas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el día de la audiencia se acercaba, y la ansiedad lo mantenía despierto. Las gemelas jugaban despreocupadas en el pasillo mientras se luchaba con sus propios demonios. Su voz temblaba al dirigirse al panel de jueces, su tono marcando el amor que empezaba a trascender más allá de las riquezas. Una pregunta lo acechaba: ¿sería recordado como el hombre que huyó del dolor, o como aquel que decidió amar sin reservas, desafiando cada barrera que la sociedad le imponía? La decisión crucial se aproximaba, dejando a todos con el aliento entrecortado, en un futuro donde el amor podría ser la única salvación. Miguel despertó esa mañana con un peso en el pecho que le hacía difícil hasta respirar. Se asomó por la ventana de su habitación y miró el cielo gris, lleno de nubes amenazadoras, como si el clima mismo anticipara la tormenta que se avecinaba. La audiencia del día anterior había dejado huellas profundas en su corazón. Sentía que todo lo que había construido, cada logro y cada sacrificio, pendía de un hilo delgado. Mientras las gemelas desayunaban, reían y compartían sus pequeñas historias. La risa les brotaba de manera tan inocente que Miguel se sintió aliviado por un breve instante. Pero en el fondo de su alma resonaba un eco de preocupación: ¿podría mantenerlas a salvo? ¿Sería suficiente su amor para superar las barreras impuestas por el sistema y por su propia insuficiencia como padre?
el camino hacia el tribunal le pareció eterno, cada semáforo y cada cruce se sentía como un obstáculo más a vencer. En su mente, ensayaba las palabras que quería decir. Las imágenes de Carla y Lucía, jugando despreocupadas, llenaban su cabeza con determinación. Caminaba con paso firme, casi imperceptible, como si dentro de él creciera un fuego que desafiaría cualquier adversidad. Pero la duda también lo atormentaba, ¿y si no era suficiente? La sala del tribunal estaba abarrotada. Miguel sintió como el aire se tornaba pesado. La mirada de los jueces era fría y distante y el abogado de la parte demandante lo observaba fijamente con un aire de superioridad. Al sentarse, las gemelas le tomaron la mano, y su pequeño contacto fue un faro de esperanza en medio de su tormenta personal. «Dame fuerzas», murmuró interiormente. Cuando llegó su turno, Miguel sintió como las miradas se centraban en él, como si el mundo se hubiera detenido. La voz del juez resonó, y el peso de la responsabilidad se adhirió a sus hombros. «Señor Rodríguez, ¿por qué deberíamos permitir que usted se quede con las gemelas? ¿Qué puede ofrecerles?». Su respuesta brotó, sincera y apasionada. Habló de su infancia, de su lucha y de cómo había construido su vida desde nada. De cómo había decidido que el amor, y no el dinero, era lo que realmente importaba. «No tengo mucho, pero tengo un hogar lleno de amor para ellas», manifestó, la voz temblorosa, y sus ojos se encontraron con los de las pequeñas. Carla y Lucía lo miraron con una confianza tan profunda que le llenó de coraje. Sin embargo, el camino no sería fácil. Miguel sabía que había algo más que temía. En lo profundo de su corazón, una parte de él recordaba la historia de su familia, las dificultades que habían enfrentado y las renuncias que había hecho para él. ¿Podía realmente romper el ciclo de dolor? La idea de ser un padre traspasaba su mente, y la imagen de las gemelas riendo en su hogar era un destello de luz en su universo sombrío. Mientras el juez asentía, Miguel sintió que la sala se llenaba de una tensión palpable. ¿Pero qué pasaría si aún así, esa felicidad se les escapaba? Un murmullo llenó la sala cuando el abogado del Estado empezó a presentar su caso. Las palabras de este eran afiladas y acusadoras, y los nervios de Miguel empezaron a jugar en su contra. Cada argumento que discutían lo hacía temer más por su futuro. La posibilidad de perder a las gemelas lo despojó completamente de su confianza. El miedo lo abrazó con fuerza. Al final de la audiencia, el ambiente se volvía más denso. Cuando el juez anunció que se tomarían algunos días para emitir su decisión, un desasosiego se apoderó de Miguel. Salió del tribunal con una sensación de vacío y la incertidumbre palpitante en su pecho. Ahora, más que nunca, necesitaba encontrar la forma de luchar por ellas. ¿Qué estará dispuesto a arriesgar para conservar la felicidad que apenas había encontrado? Inmerso en su propia preocupación, no se dio cuenta de que alguien lo seguía, una figura conocida entre las sombras, alguien que podría cambiarlo todo. El pasado de Miguel pronto se cruzaría de nuevo con su presente, y eso podría poner en peligro no solo su futuro, sino también el de las gemelas. ¿Sería capaz de enfrentarlo nuevamente o sucumbiría ante los fantasmas de su historia? La respuesta a esta pregunta está a solo un paso de distancia, pero el tiempo se agota. Miguel caminaba sin rumbo fijo por las calles, su mente estaba atrapada en una batalla interna. Cada paso que daba resonaba con el eco de las palabras del juez, las miradas de la multitud en el tribunal lo seguían como sombras inquietantes. El cielo había decidido abrirse en una fina lluvia, como si el mundo mismo reflexionara sobre la carga que llevaba en su corazón. Mientras las gotas caían, sus pensamientos se enfocaron en la figura que había sentido a sus espaldas. Volteó, y allí estaba Daniel, un amigo de la infancia que no había visto en años. Un rostro familiar, pero también un recordatorio de lo que él había deseado dejar atrás. Con esa mirada irónica pero sincera, Daniel se acercó a él. «¿Miguel? No puedo creer que seas tú. Te he estado buscando», dijo, su voz era como un rayo de esperanza en la oscuridad de la tormenta. Miguel sintió que su pecho se apretaba de nuevo. «No es momento para nostalgia, Daniel. Estoy en medio de una batalla que podría definir el futuro de mis hijas». «Lo sé, pero hay algo que necesitas escuchar», continuó Daniel, el tono de su voz se tornó serio.
He estado involucrado en el desarrollo de un proyecto que podría cambiar las vidas de muchos, y tal vez, solo tal vez, sea justo lo que necesitas ahora. Miguel miró a Daniel con desconfianza. ¿De qué hablas? Lo que me preocupa son mis gemelas, no algún proyecto. Se trata de un fondo para ayudar a padres en situaciones similares a la tuya. No solo en lo económico, sino también en asesoría legal, apoyo emocional, todo. Puedo ayudarte a acceder a recursos que podrías necesitar para pelear por Carla y Lucía, confesó, su mirada reflejaba determinación, la lluvia caía más intensamente, pero Miguel sintió como un destello de esperanza iluminó su interior. ¿Por qué me harías esto? No hemos hablado en años porque tú fuiste el que siempre se quedó a mi lado cuando más lo necesitaba. Y sé lo que significa ser padre. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras arriesgas todo, repitió Daniel, con un suspiro profundo. Miguel se dio cuenta de que una chispa de posibilidad se encendía en su corazón. ¿Qué necesitas de mí en este momento?, preguntó, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Daniel le extendió un pequeño papel canjeable por una reunión en su oficina. Estaré aquí, solo debes darme una señal. Según tus palabras en el tribunal de ayer, tienes mucho amor y un hogar. Eso es lo más importante. Vamos a buscar maneras de demostrarlo. Mientras Miguel miraba el papel, su mente burbujeaba de dudas y preguntas, ¿sería esto lo que necesitaba? ¿Qué tan confiable era el camino que le ofrecía Daniel? Con el corazón latiendo fuerte y un nuevo sentido de urgencia, se despidió de su viejo amigo. Regresó a casa, aún empapado, pero una semilla de determinación crecía en su interior. Durante la cena, mientras las gemelas reían, Miguel sintió que, por primera vez, el dolor y el miedo se mezclaban con la esperanza de algo nuevo. Esa noche, mientras dormía, algo dentro de él se despertó. Pero a medida que la madrugada oscurecía, un timbre sonó de manera inesperada, sacándolo de su trance. La voz de una mujer le llegó a los oídos, una voz que podía reconocer en sus sueños. Era Laura, la madre de las gemelas, quien había estado ausente. Su regreso representaba tanto una oportunidad como una amenaza. ¿Estaba dispuesta a luchar por ellas? Miguel sintió que el aliento se le paraba en la garganta. Las dudas y los fantasmas de su pasado volvían a acecharlo. Aquella noche apenas comenzaba y el destino de su familia pendía de un hilo. ¿Sería capaz de confrontar a Laura y salir victorioso, o su inesperada llegada convertiría su lucha en una pesadilla? La voz de Laura se deslizaba por la puerta de la casa, como un eco de recuerdos pasados, mezclada con las risas de las niñas que aún se resonaban. Miguel permaneció de pie, paralizado por la sorpresa, mientras su mente viajaba rápido por los años que habían pasado desde su partida. Todo lo que había sido, lo que había hecho para proteger a sus gemelas, se desmoronaba mientras la realidad se dibujaba frente a él. Laura, su voz salió entrecortada, como si el nombre le costara pronunciarlo. Ella apareció en el umbral, empapada por la lluvia, desaliñada, pero con un destello de determinación en los ojos. Miguel, necesitamos hablar, dijo ella, sus palabras eran firmes, pero su rostro mostraba una vulnerabilidad que su corazón no podía ignorar. ¿Hablar? Su tono se llenó de escepticismo. ¿Qué necesitas de mí ahora? Justo cuando estaba empezando a levantarme después de tu ausencia. Los ojos de Laura se entrecerraron, como si la tristeza limitara su capacidad de ver las cosas con claridad. No he dejado de pensar en nuestras hijas. No estaba lista para ser madre y lo sé. Pero ahora quiero hacer lo correcto. Miguel sintió que el aire se le escabullía. La mezcla de emociones era abrumadora. Desde la ira por los años perdidos hasta la confusión por ese giro inesperado. ¿Y qué significa eso? ¿Volver a ser parte de sus vidas después de tanto tiempo? Es más que eso, insistió ella, dando un paso adelante. Estoy trabajando para conseguir un empleo estable. He estado en terapia, tratando de entender por qué me fui, y quiero ofrecerles un hogar, Miguel. Quiero pelear por ellas. Las palabras simplemente flotaban en el aire. Miguel no sabía si podía confiar en la sinceridad de Laura. Había sido testigo de su huida, del dolor que su ausencia había causado. ¿Por qué ahora, Laura? ¿Qué ha cambiado?
Ella dejó caer la cabeza, una lágrima se deslizó por su mejilla. Porque he aprendido de mis errores, porque fui egoísta y me di cuenta de que mis hijas merecen más que lo que les ofrecí. No pretendo que me perdones, pero nada de esto es fácil para mí, dudó. La imagen de Carla y Lucía jugando en la sala iluminó su mente. Niñas felices, ajenas al conflicto que les esperaba. Debía protegerlas, pero también había una parte de él que quería creer, una chispa de esperanza que podría significar un nuevo comienzo. La puerta se cerró de golpe, como si el destino intentara bloquear esa conversación. Los gritos de las gemelas rompieron la tensión en la habitación. Miguel se volvió hacia ellas, su risa sonando como una melodía que vibraba en el corazón. Mientras su rostro se iluminaba al ver a sus hijas, recordó lo que estaba en juego, la estabilidad de su hogar, su bienestar. ¿Crees que estarías lista para ser mamá de verdad?, preguntó, desafiando a Laura con la mirada. Laura tragó saliva, cada palabra que procesaba parecía un peso adicional. No puedo prometerlo todo de inmediato, pero estoy dispuesta a intentar. Miguel sintió que su estómago se apretaba. ¿Podía arriesgar su nuevo equilibrio por la promesa de un cambio? La posibilidad de una familia unida empezaba a parecer un espejismo lejano. Es un largo camino, Laura. Te necesito al 100 si quieres ser parte de sus vidas. No solo de palabra, sino con acciones. Su estabilidad depende de ello, dijo, su voz vibraba con determinación, los ojos de Laura reflejaban una mezcla de miedo y decisión. Sé que tengo que demostrarte que estoy lista. No quiero que pienses que estoy aquí solo por el reencuentro. Mientras sus miradas se cruzaban, Miguel sintió el peso de una carga compartida. No sabía si el camino sería recto o lleno de baches. Pero la verdad era que, independientemente del resultado, todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Te daré una oportunidad. Pero debes ganarte mi confianza y la de ellas. Con ese acuerdo comenzaba un nuevo capítulo. Sin embargo, no podía eliminar el miedo a que, de un momento a otro, la historia se torciera. Mientras la lluvia seguía cayendo, se dio cuenta de que, con cada palabra, un nuevo hilo se tejía en su destino familiar. Pero también sabía que las sombras del pasado no desaparecerían fácilmente. La lucha apenas comenzaba. De repente, un ruido en la puerta lo hizo mirar hacia atrás. ¿Quién más estaba ahí? La sorpresa estaba lejos de terminar. Miguel dio un paso hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La tensión en el aire era casi palpable. Al abrirla, un escalofrío recorrió su cuerpo al ver a un hombre parado allí, con expresión seria y un teléfono en la mano. Era un desconocido, pero la forma en que lo miraba le hizo sentir que había más en juego. «¿Miguel?», preguntó con voz grave. «Sí, soy yo». La confusión se mezcló con un ligero temor. «¿Quién eres?». «Me llamo Andrés. Vengo por las gemelas». La palabra gemelas resonó en la mente de Miguel como un eco retumbante. «¿Qué quieres decir? ¿Quién te envía?». Su voz se tornó desafiante, protector de inmediato. Andrés miró por encima del hombro, como si esperara compañía. «Soy abogado de Laura». Ella dudó un momento, buscando las palabras. Ella no ha estado clara sobre su situación. Las niñas necesitan estabilidad y cuidado, y es mi deber asegurarme de que eso suceda. Miguel frunció el ceño, intentando visualizar a Laura en esa relación profesional, una figura de autoridad en medio de un caos emocional. ¿Y tú crees que aparecer así, justo cuando ella regresa, es lo correcto? Este asunto es personal. No tienes idea de cómo ha sido nuestra vida. Lo sé mejor de lo que piensas, respondió Andrés, con una calma que más que consuelo provocaba molestia. Laura ha estado lidiando con sus demonios. No es fácil, pero ella ha estado trabajando para hacer lo correcto por ustedes. Y las niñas, Miguel, ellas son la prioridad. En ese momento, la voz de Laura resonó en su mente, quiero pelear por ellas. Pero Miguel no estaba dispuesto a ceder, no sin asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Las gemelas están bien. Están felices. No las necesitas para arreglar los problemas de Laura. Andrés dio un paso adelante, y el brillo de su mirada reflejaba una confianza inquebrantable. No quiero arrebatarte nada.
Solo intentaré que la verdad salga a la luz. Puedo ayudarte a que Laura sea parte de la vida de las niñas, pero eso requiere sinceridad y claridad. Miguel sintió el sudor frío correr por su frente. La complicación del pasado parecía querer devorarlo todo de nuevo. Se giró para mirar a Laura, que seguía en el umbral, aún temblando por la lluvia. ¿Era posible construir algo junto a ella? O tal vez, todo lo que había era un desastre esperando explotar. ¿Sabes lo que eso significa?, dijo, volviendo su mirada decisiva hacia Andrés. ¿Sabes lo que podría suceder si las cosas no van bien? Es un riesgo, lo entiendo. Pero la vida está llena de riesgos, Miguel. Lo importante es que lo enfrentes con honestidad. Miguel se quedó en silencio, sopesando las palabras. Una parte de él quería proteger a sus hijas de cualquier nuevo dolor, pero otra solo deseaba que esta segunda oportunidad, esta nueva posibilidad, acabara bien. ¿Puedes prometerme que harás lo mejor por ellas?, preguntó, por fin, mirando a Andrés directamente. El abogado asintió, su expresión serena y firme. Lo haré. Por su bienestar. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. Miró nuevamente a Laura, buscando su mirada. Había en ella un destello de esperanza. ¿Podría ser eso suficiente? Mientras la lluvia seguía golpeando la puerta, un nuevo miedo se instauró en su corazón. ¿Qué pasaría si la verdad que buscaban resultaba ser más oscura de lo que habían imaginado? De repente, un sonido atronador retumbó en el aire, una fuerte explosión que hizo vibrar las ventanas. Miguel se sobresaltó, y su mente se llenó de preocupaciones. Era un recordatorio escalofriante de que, en un instante, todo podía cambiar. Mientras salía a verificar, una aterradora pregunta se instaló en su mente. ¿Qué otros secretos podrían estar al acecho, listos para salir a la luz? Miguel salió corriendo, la lluvia le golpeaba la cara como pequeños puñales mientras avanzaba hacia la calle. Sus pensamientos estaban un caos. La explosión resonaba en su cabeza, y no podía sacudirse la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Al llegar al borde de la acera, su mirada se detuvo en el lugar de donde provenía el estruendo. Un vehículo había chocado contra un poste en la distancia, una nube de humo negro se elevaba en el aire. Sin pensarlo, se acercó, y su corazón se aceleró aún más al ver un grupo de personas rodeando el auto. La adrenalina le llenaba el cuerpo. La imagen de sus gemelas se deslizó en su mente. ¿Y si estuviesen en peligro? Llamen a una ambulancia, gritó un espectador al ver cómo uno de los ocupantes del vehículo intentaba salir. Miguel se sintió atraído hacia el impacto, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. De repente, recordó a Laura. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa. Se encontró con Andrés aún en la puerta, con ojos preocupados. ¿Qué sucedió?, preguntó el abogado, mirando detrás de Miguel con inquietud. Un accidente, hay un coche volcado. Puede ser grave, respondió Miguel, buscando a Laura entre la lluvia. La vio alejada, en la entrada, aún empapada y temblando. Laura. Tienes que quedarte aquí. Esto podría ser peligroso. Laura asintió, pero sus ojos estaban fijos en el camino donde sonaban las sirenas. Un abismo de emociones la atravesó, el temor de perderlo todo de nuevo. Miguel, no puedo quedarme aquí sabiendo que hay gente en peligro. Ellos necesitan ayuda. No, por favor. Su voz tembló mientras intentaba frenar su deseo de protegerla. Miguel sabía que era un impulso noble, pero el pánico se apoderó de él. La idea de que cualquier cosa le pudiera pasar a ella le era insoportable. Andrés, tomando la iniciativa, se acercó hacia Laura. Déjame ir contigo. Tal vez podamos ayudar. Miguel se sintió impotente mirando a los dos. La imagen del abogado al lado de Laura le provocó celos, pero también una inquietud. Las decisiones se estaban moviendo velozmente a su alrededor, y él se sentía cada vez más fuera de control. No. Vuelvan aquí. Miguel gritó, pero era demasiado tarde. Ambos se habían aventurado hacia la escena del accidente. La angustia le abrumó mientras el eco de la explosión todavía retumbaba en su cabeza. Se quedó parado, sus manos apretadas a los lados. La angustia lo consumía, como si la lluvia hubiera comenzado a filtrar su energía. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo.
era un mensaje de texto. Con manos temblorosas, lo sacó y leyó. Sabía que volverías, Miguel. Debemos hablar. Solo tú y yo. El mensaje era de Laura, el mundo se dio vuelta en su cabeza. La incertidumbre de la situación lo abrumaba. ¿Qué debía hacer ahora? Dejar que las cosas fluyeran, o asumir el control. Mientras la angustia se mezclaba con el deseo de proteger a su familia, se dio cuenta de que había que tomar decisiones. Había una verdad oculta que necesitaba salir a la luz. Pero, ¿estaba preparado para enfrentarlo? ¿Y si se enteraba de algo más profundo? El sonido de la sirena se acercaba, y con cada segundo que pasaba, sabía que su vida daría un giro inesperado. Así, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría soportar la verdad que estaba por descubrir? Miguel se quedó paralizado, el mensaje aún vibrando en sus manos. Una parte de él quería ignorarlo, desear que nunca hubiera existido. Sin embargo, la otra parte, aquella que nunca pudo dejar de amar a Laura, lo instó a actuar. Se preguntó si aquel mensaje, escrito en un momento de desesperación, contenía una clave para comprender la verdad oculta que lo había estado persiguiendo. Mientras la lluvia seguía cayendo, se vio obligado a tomar una decisión. No podía quedarse allí, atado a un miedo que le destrozaba el corazón. La urgencia de saber lo que Laura quería explicarle lo empujó hacia adelante. Así que, sin más retraso, corrió por el camino dejando atrás el caos del accidente. Los colores se mezclaban a su alrededor, el gris del cielo, el negro del asfalto y el verde de los árboles se convertían en una paleta confusa. La ansiedad lo estimulaba, sus pies lo llevaban rápidamente hacia el lugar donde minutos antes había visto a Laura. Cuando la alcanzó, se encontró con una expresión de determinación en su rostro. Andrés estaba a su lado, evaluando el escenario, pero al observar a Miguel, su semblante se oscureció. Miguel, debemos irnos. La situación se torna peligrosa. Están empezando a llegar los paramédicos, dijo Andrés, exhalando con pesadez. No, espera. Miguel respondió, elevando la voz en un esfuerzo por ser escuchado sobre el murmullo del público y el ruido de las sirenas. Laura. Tienes que decirme qué está pasando. Recibí tu mensaje, necesito entender. Los ojos de Laura brillaron con una mezcla de miedo y tristeza. Miguel, no es el momento. Aquí hay personas que necesitan ayuda, pero yo también te necesito a ti, interrumpió, incapaz de contener la angustia en su voz. Si este es el momento de hablar, entonces hablemos. ¿Qué es lo que me tienes que contar? Andrés, siempre el racional, miró a Laura con preocupación. No estamos aquí para discutir, Miguel. Las vidas de otras personas están en juego. Convenzámonos de que no se arriesgan por culpa de nuestra indecisión. Miguel replicó, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Si hay algo más que debamos enfrentar, que sea ahora. Quiero estar preparado. ¿No lo entiendes? Laura frunció el ceño, su mirada era intensa, como si estuviera sopesando las palabras antes de expresarlas. Miguel podía ver en su rostro el conflicto que la atormentaba. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de él, el burbujeo de preguntas solo aumentaba. Fue entonces cuando la expresión de Laura cambió. Se acercó más a Miguel, alejándose de Andrés, como si el resto del mundo se desvaneciera a su alrededor. Hay algo que debo decirte sobre nuestras hijas, susurró, apenas audible. Miguel sintió que la respiración se le detenía. Un sudor frío corrió por su espalda mientras su mente comenzaba a girar en busca de respuestas. ¿Nuestras hijas? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso? Sin poder completar la frase, un estruendo lo interrumpió. Una nueva explosión resonó en la distancia, creando caos y miedo entre la multitud. Las sirenas se intensificaron, y el pánico arremetió mientras las luces de los vehículos se reflejaban como estrellas perdidas en la noche. La mirada de Laura se transformó, y antes de que pudiera protegerla, ella se giró, incapaz de enfrentar lo que había revelado. Miguel, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos, se lanzó hacia ella. Laura. Espera. No te vayas, gritó, pero el sonido se perdió en el caos. Con su corazón latiendo con fuerza, Miguel se sintió desgarrado entre la necesidad de conocer la verdad y el desasosiego que lo rodeaba.
No podía permitir que todo se derrumbara una vez más, no sin luchar. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, su teléfono emitió otro pitido, esta vez era una llamada. Con una mano temblorosa, la contestó. La voz al otro lado lo dejó helado. Él ha regresado, Miguel. Viene por tus hijas. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor, y una pregunta se posó en su mente: ¿qué querían hacer con ellas? Los cabos sueltos de su vida se entrelazaban, arrastrándolo a un abismo de incertidumbre. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero el tiempo se deslizaba entre sus manos. ¿Podría enfrentarse al destino que se venía para su familia? Miguel sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de la llamada se repetían en su mente, como una campana sonando en su cabeza. Él ha regresado. El eco resonaba con la fuerza de un trueno, y su piel se erizó a la vez que la angustia le llenaba el pecho. Miró a Laura, que ya se alejaba, y ese pequeño fragmento de esperanza que había encendido en él se apagó de inmediato. Sus hijas. El recuerdo de las risas infantiles, de las historias antes de dormir, lo devoró por dentro. Aquel hombre, alguien que había destrozado su vida una vez, ahora se acercaba a su familia. ¿Qué iba a hacer? Sin saberlo, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no podía permitirse llorar. Miguel soltó el teléfono y lo dejó caer al suelo. Laura, por favor, regresa, gritó, pero la lluvia lo ensordecía, y la figura de ella se desvanecía entre la multitud que se agolpaba para ver lo que había sucedido. Andrés, consciente de la creciente desesperación, tomó el brazo de Miguel con firmeza. Concéntrate, Miguel. Hay que irnos ya. No podemos quedarnos aquí. No. Tengo que encontrarla, tengo que protegerlas, respondió, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. La lluvia seguía cayendo, y el sonido de sirena se multiplicaba. La ansiedad se apoderaba de su pecho, como un grillete que le impedía moverse. Miguel, atrapado entre el pasado y un futuro aterrador, pateó el suelo con impotencia. Escucha, las calles no son seguras. Si ese tipo vuelve, no podemos permitir que esté cerca de ellas, insistió Andrés, pero Miguel podía sentir que su determinación se debilitaba. La promesa de sus hijas, esas que crecieron sin la figura paterna que él siempre había querido ser, lo quemaba por dentro. Sin previo aviso, su mente se llenó de imágenes de Laura sonriendo, de sus hijas jugando en el parque, con el viento danzando entre sus cabellos. Esa felicidad parecía un recuerdo distante. Tenía que actuar. Tenía que recuperar su vida y proteger a su familia. Dame tu coche, exigió Miguel, y aunque la mirada de Andrés era de incredulidad, no hubo espacio para un debate. Miguel no dejaría que el miedo lo paralizara. Arrancó el coche mientras la lluvia arremetía contra los cristales. Nadie sabía dónde estaba Laura. Nadie entendía la oscuridad que acechaba. A medida que aceleraba, la adrenalina llenaba su organismo, el motor rugiendo como un león al que le han herido. Siguió los caminos que conocía, en busca de la familiaridad que podía atajar su confusión. Por favor, que estén bien, susurró, sosteniendo con fuerza el volante. Las imágenes de sus hijas llenaban su mente, las voces inocentes resonaban en sus oídos. De repente, su teléfono sonó nuevamente. No era solo un pitido, era un mensaje. Miguel, sé que estás asustado. Confía en mí. La voz de Laura por detrás de esas palabras envolventes lo golpeó con la fuerza de una ola. No puedo confiar en nada si no sé dónde estás, murmuró, sintiendo la soledad y la desesperación deslizarse dentro de él. Entonces, una idea brillante atravesó su mente. Si había alguien que pudiera ayudarlo, alguien que conocía a fondo esa situación. Miguel giró el volante y se dirigió a la única persona que sabía que guardaba secretos sobre el pasado de Laura y sus hijas. Una persona a la que nunca había querido volver a ver, pero ahora, no tenía otra opción. Los minutos se convirtieron en horas, y su corazón latía como un tambor de guerra. Mientras conducía, los recuerdos se aferraban a él, y la pregunta que no podía sacudir de su mente estuvo presente en todo instante: ¿sería posible salvar a su familia? Estaba a punto de descubrir la verdad detrás de aquel mensaje y los secretos que cambiarían todo. Era un camino peligroso, y cada segundo contaba.
¿Encontraría a Laura antes de que fuera demasiado tarde? La incertidumbre se cernía en el aire, mientras la lluvia se convertía en un torrente a su alrededor y la proximidad del peligro lo acechaba con ferocidad. Miguel aceleraba, casi como si pudiera correr de su propio miedo. Las calles estaban vacías, la lluvia embellecía cada reflejo de las luces parpadeantes, pero la belleza de aquel paisaje no podía calmar la tormenta que tenía dentro. Cada kilómetro que avanzaba, su mente se llenaba de imágenes de las risas y juegos de sus hijas y el recuerdo de la sonrisa de Laura. El amor que compartían parecía un sueño irreal. Su destino estaba cerca. La dirección que recordó del pasado lo llevó a un barrio que había intentado olvidar. Los sentimientos encontrados ahogaban su pecho. En el fondo, siempre había una puerta que no había cerrado del todo y que ahora se abría de par en par. A medida que se acercaba, una profunda incertidumbre crecía en su corazón. Una vez en el umbral del lugar, Miguel se detuvo un instante. El edificio era más alto de lo que recordaba, con un aire de descomposición que lo hacía parecer un antiguo castillo en ruinas. Con un golpe de valentía, salió del coche. La lluvia le caía en la cara, pero no pudo sentirla. Estaba demasiado absorto en sus pensamientos. Al entrar, un olor a humedad y desesperanza lo recibió de inmediato. La pobre iluminación del pasillo le hizo pensar en la oscuridad que había envuelto su vida. Buscó la puerta de la persona a la que necesitaba ver, Adrián, un viejo conocido que había estado en el centro de muchas decisiones difíciles en su juventud. Pero si había alguien que conocía el pasado de Laura y lo que había sucedido al hombre que ahora regresaba, era él. Miguel tocó la puerta con dudas, pero no hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Finalmente, un sonido de paso se acercó, y la puerta se abrió lentamente, revelando un rostro surcado por los años y la angustia. Miguel, la voz de Adrián era áspera, como si lo había estado esperando por años, incluso después de haberlo perdido de vista. Necesito tu ayuda, dijo Miguel, sintiendo que cada palabra lo desgastaba. Laura, ella está en peligro. Adrián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con peligro? ¿Quién? La preocupación se apoderó de su mirada. Es complicado. El pasado ha regresado, y si algo le sucede a ella o a las niñas no sé qué haría. ¿A las gemelas? La cara de Adrián se transformó, como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. ¿Qué has hecho al respecto? Buscarte. No tengo más opciones. Este hombre está de vuelta en sus vidas. Se detuvo, luchando contra el nudo en su garganta. No puedo dejar que las toque. No de nuevo. Un silencio pesado cayó entre ellos, la lluvia seguía resonando. Adrián cruzó los brazos, pensativo. ¿Estás preparado para todo? Esto no es solo una conversación sencilla, hay cosas que tal vez no quieras escuchar. Miguel sintió el latido de su corazón en sus oídos. ¿A qué te refieres? Adrián lo miró a los ojos. Hay cosas que Laura no te ha contado. Secretos de su pasado, que podrían cambiarlo todo. Ese fue el momento que se detuvo y lo golpeó con fuerza. Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Había algo más que le habían ocultado? Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué me estás diciendo?, insistió, sintiendo como el temor se erguía como una sombra ominosa sobre él. Solo puedo mostrarte. Pero debes tener cuidado, lo que descubrirás puede ser más doloroso que lo que ya conoces. Miguel apretó los puños. No me importa. Haré lo que sea necesario. La determinación lo llenó de nuevo, pero también un nuevo abismo se abría ante él. Mientras Adrián lo guiaba hacia el interior, el eco de su voz resonaba en su mente. ¿Qué secretos escondía Laura? ¿Estaba preparado para enfrentarlos? Aquella pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el ambiente se tornaba cada vez más oscuro. Y justo cuando sintió que estaba por descubrir la verdad, su teléfono sonó una vez más. Era un mensaje. Miguel, él está más cerca de lo que imaginas. La tensión se apoderó del ambiente. La urgencia crujía en el aire. ¿Lograría salvar a su familia antes de que fuera demasiado tarde? Miguel avanzó con determinación a través del pasillo sombrío de la casa de Adrián.
Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también lo llenaba de terror. No sabía qué descubriría ni si su conexión con Laura podría sobrevivir a lo que estaba a punto de desenterrar. Adrián se detuvo ante una puerta desgastada, su mirada seria. Antes de entrar, debes saber que lo que vas a escuchar puede cambiarlo todo, incluso tu relación con las gemelas. Miguel asintió, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Estoy listo. Necesito saber la verdad para proteger a mis hijas. Con un movimiento decisivo, Adrián abrió la puerta y el ambiente se tornó aún más pesado, como si el aire estuviera impregnado de secretos por mucho tiempo guardados. Dentro, un pequeño cuarto, lleno de viejas fotografías y recortes de periódicos, reflejaba un pasado tumultuoso. Miguel tomó una respiración profunda. Laura y tú compartieron un pasado complicado, comenzó Adrián, mientras comenzó a sacar cajones llenos de documentos. No solo se trataba de su huida, hubo temas legales, gente peligrosa y un mundo que te gustaría que nunca hubieras conocido. Las palabras de Adrián parecían cuchillos que atravesaban la esperanza que Miguel había intentado construir. Entre los documentos, vio fotos de Laura, pero en un entorno diferente, con rostros desconocidos a su alrededor. Este hombre que has mencionado, el que ha vuelto, él es parte de un pasado oscuro que Laura ha intentado dejar atrás. Su nombre es Ricardo. No solo fue una relación, fue una tormenta. Miguel sintió un hormigueo en el estómago. Todas las piezas se unían y la ansiedad alteraba su mente. ¿Qué le hizo a ella? ¿A mis hijas? Adrián se detuvo y lo miró a los ojos, buscando la manera de entregarle la verdad. Ricardo no era solo un compañero, era una figura violenta. Si ha regresado, es un peligro real. Laura no solo se alejaba de él, se alejaba de la vida que prometía para ellas. Nunca pensó que volvería a buscarla. Esa revelación lo golpeó. Miguel tragó saliva, intentando encajar ese rompecabezas desgarrador. Su mundo estaba desmoronándose aún más. ¿Y las gemelas? ¿Son realmente suyas? Su voz temblaba, y sabía que la respuesta podría destrozarlo. Lo que Laura ha dejado claro es que ama a las gemelas como si fueran su vida. Pero el miedo a Ricardo siempre la ha mantenido distante. Ella quiere protegerlas. Las palabras resonaron en su mente. La imagen de sus hijas inocentes iluminando su vida se enfrentaba a la sombra que Ricardo representaba. Miguel se sentó, abrumado, mientras Adrián seguía. Si Ricardo está buscando recuperar a Laura, no se detendrá ante nada. Tienes que actuar rápido para mantenerlas a salvo. Ir a la policía no siempre es suficiente. Algo dentro de Miguel se encendió. La tierra bajo sus pies podría estar temblando, pero no se dejaría arrastrar por el miedo. Necesito verlo. Debo confrontarlo. Necesito saber qué planea. Es arriesgado, protestó Adrián, pero el brillo en los ojos de Miguel lo dejó corto. No tengo otra opción. Necesito luchar por mis hijas. Supo que no podía sentarse y esperar. La batalla por su familia estaba al borde y, ahora, no podía dudar. Mientras se preparaba para salir, su teléfono sonó de nuevo, esta vez con un mensaje de Laura. Miguel, regresé a casa. Estoy aquí con las gemelas, y sé que estás asustado, pero necesito que confíes en mí. Cada palabra la sentía. Tenía que correr, pero la desconfianza lo mantenía en suspenso. Podría confiar en ella, el aliento le faltaba mientras corría de vuelta hacia su auto. Estaba decidido a proteger a sus hijas, pero el corazón también le decía que debía escuchar a Laura. Nada de esto podría acabar bien sin enfrentar juntos a Ricardo. Con el estruendo de la lluvia dándole la bienvenida, se dirigió a casa. La angustia se mezclaba con la esperanza cuando vio a Laura en el umbral, abrazando a las gemelas, quienes sonreían al verlo. El contraste era abrumador. Miguel, gritó Laura, con una mezcla de alivio y temor en su voz. Miguel, sin embargo, solo podía ver los destellos de luz y alegría en sus hijas, acurrucadas entre los brazos de su madre, ajenas al tornado que se cernía sobre ellos. Cuidado, Laura, tenemos que hablar de Ricardo. Él ha regresado y no sé lo que quiere. La cara de Laura se blanqueó. Ella lo sabía,
pero Miguel no podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que luchar, no solo por su familia, sino por la verdad, y ese amor quería construir. Mientras las gemelas daban su risa, Miguel se sintió lleno de amor y determinación. No todo estaba perdido. Sabía que juntos podrían vencer cualquier tormenta. La lucha por su futuro había comenzado, y esa vez, no esperaría a que la tormenta se desatara. Ya era hora de enfrentarse a los fantasmas del pasado y construir un nuevo horizonte. Vamos, juntos. No vamos a dejar que él rompa lo que estamos formando, declaró Miguel, y con la mirada llena de valentía, Laura asintió, junto con sus hijas, las 4 almas se unieron, y mientras la lluvia caía, un nuevo capítulo comenzaba. La historia de amor entre ellos sería más fuerte que cualquier tormenta, porque su valor hoy sería la luz que guiaría el camino a un futuro donde las sombras ya no tendrían lugar. Miguel sonrió, temblando de orgullo. Sabía que no les había fallado. La vida le ofrecería tubar de las cosas que ni él ni Laura pensaron que podrían tener, pero también sabía que solo los verdaderos fanáticos apoyan con un clic. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente vea esto. Comenta cómo te sentiste con este final y compártelo instantáneamente con 5 amigos que suben necesitar ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que transforma vidas. No esperes ni un segundo más.